Arrecia la crisis en Europa y es que, aunque se tenía previsto que el problema más grande iba a ser sobre todo el desabasto de gas, el que no iba a ser suficiente parte de este suministro de gas que recordemos habrían atentado en contra del Nord Stream, que era pues digamos que el principal proveedor de gas a Alemania y aparte de la comunidad europea. Pues bueno, después del atentado que se da, se quedó Alemania con los brazos cruzados. Y es que no solamente, ahorita vamos a hablar sobre este desabasto, sino también algo que ha incrementado ya a proporciones pues peligrosas. Hablamos de que los ministros alemanes han aprobado el día de ayer permitir que la gente coma comida de la basura. Así es. Dados obviamente las restricciones que hay de parte de salubridad en los diferentes países, está prohibido comer alimentos echados a perder o alimentos rancios. Es natural. Bueno, pues ante los desabastos que están habiendo y ante, lógicamente, los exorbitantes precios de los alimentos, los ministros alemanes han aprobado que la gente coma, valga la redundancia, comida echada a perder. Que coman literal de la basura. Alemania está peor que Venezuela. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publi? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Hay un problema, un nuevo problema en Alemania. No solo este asunto de la escasez de gas, el ahorro intensivo que tenían que realizar la mayoría de los ciudadanos, donde incluso se les llamaba a que ni siquiera utilizaran tanto la calefacción, que decidieran qué habitación era más importante en cada uno de los hogares y que esa fuera la única que se encendiera para tratar de ahorrar lo más posible. Muchos ciudadanos en Alemania han estado manifestándose día con día porque no tienen los recursos económicos necesarios para comprar por lo menos la canasta básica. O pagan la electricidad o pagan sus alimentos. Y ahora ha crecido un nuevo problema, el hecho de los, pues hasta cierto punto, desperdicios de alimentos, que se está convirtiendo también en uno de los más agudos en Alemania. Si de por sí algunos se han manifestado en contra de este gobierno de Olaf Scholz porque la mayoría de sus recomendaciones no son muy acertadas, como las de su homólogo francés Emmanuel Macron, quien había dado a conocer que dejaría de utilizar corbatas para, como tal, empezar a ahorrar con este asunto de la energía eléctrica, porque dijo que iban a hacer todo lo posible para reducir el consumo de la calefacción. Entonces se quitaría la corbata y usaría lo que son los famosos abrigos de cuello alto para ahorrar lo más posible. Y esta fue la sugerencia que le dio a la mayoría de los franceses para que pues intentaran ahorrar lo más posible, sobre todo por estas temperaturas que llegaban incluso por debajo de los 19 grados en algunos casos. Entonces hay de sugerencias a sugerencias y la mayoría de estos líderes o grandes líderes mundiales, como se hacían llamar, pues han tratado de acercarse a la gente, tratar de verse más humanos, tratar de verse hasta cierto punto que entienden la situación. O por ejemplo, este video en el que pues Olaf Scholz fue muy criticado, sobre todo porque le cuestiona a un ciudadano acerca de los problemas que tiene para pagar los recibos de gas y los cambios que tuvo que hacer precisamente por esta necesidad. Y Olaf está contando esta historia, pero se burla del ciudadano que se acercó a él para decirle: señor, ¿qué tengo que hacer? No me alcanza. De hecho, este video fue realmente muy criticado porque él, en lugar de mostrar la simpatía que se supone que debe tener no solo un primer ministro, sino el líder de un país, lo único que hace es reírse de la desgracia de estos ciudadanos. Vamos a verlo rápidamente. Toll, dass Sie eine Bäckerei haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem, was jetzt beschlossen ist und dem, was wir jetzt morgen auf den Weg bringen werden, auch die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Sie mit den furchtbar hohen Energiepreisen umgehen können.
Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und wusste ich gar nicht, wie traurig. No sabía cómo hacer una cara triste. Esa fue su respuesta. Eso es la calidad de ministros que tienen en lo que es Alemania, pero no es el único. Ahora los ministros alemanes han propuesto pues una nueva, llamémoslo, idea muy interesante. Ya no solo que tengan que ver con la energía eléctrica, con la compra del gas, con el ahorro, no. Ahora se están yendo a un nuevo problema. Estos ministros alemanes han propuesto una solución parcial, pero algo muy inusual, al problema del desperdicio de los alimentos. Dos ministros que se han presentado, la propuesta es para permitir que las personas tomen alimentos de los botes de basura de los supermercados que según ellos todavía son dignos para el consumo. Debemos recordar que muchos supermercados, cuando los alimentos ya llegaron a su fecha de caducidad, tienen la obligación de retirarlas. Hay algunos alimentos, sobre todo los enlatados, que todavía pueden consumirse un par de días después de su fecha de caducidad. Sin embargo, no es recomendable, pero el hecho de que algunas personas se acercaban a estos botes de contenedores de basura para sustraer este tipo de insumos para su propia alimentación, porque ya sea que tengan problemas económicos o que no tengan hogar y ese tipo de circunstancias, bueno, era ilegal no solo en Alemania, sino en varios países de lo que es la Unión Europea. Pero ahora el ministro de Agricultura, Cem Özdemir, y el ministro de Justicia, Marco Buschmann, emitieron este comunicado en el que pidieron a sus homólogos ministros de justicia de los 16 estados alemanes que propongan esta solución práctica al llamado problema del contenedor. Si las personas se llevan a casa comida que se ha tirado sin causar daño o entrada ilegal, o sea que entren a lo que son los supermercados y roben los artículos, entonces, en la opinión de estos ministros, eso ya no debería ser procesado o un delito como tal. Esto lo recalcó Buschmann. Los ministros creen que en una situación en la que se desechan 11 millones de toneladas de alimentos cada año, de los cuales el 7% proviene de demasiados pedidos minoristas, se debería hasta cierto punto permitir a las personas llevarse los alimentos vencidos para su sustento. Özdemir dijo que abstenerse de procesar tales casos es uno de los muchos elementos en la lucha contra el desperdicio de alimentos en todo este continente. Los ministros proponen añadir una cláusula especial a los actos jurídicos existentes en materia de contenedores, lo que permitiría una solución sin tener que cambiar las propias leyes. Esta cláusula propuesta especificaría que en casos de bienes de bajo valor y ausencia de denuncias, no habría necesidad de iniciar una investigación en contra de cualquier ciudadano que se acerque a un contenedor de basura que se encuentra cerca de los grandes supermercados y se encuentra, no sé, una lata de duraznos, de frijoles, de cualquier alimento, pues se lo pueda llevar sin ningún problema, porque ya está en la basura. Y si finalmente acabará en los grandes depósitos, pues lo que buscan es que estos no sigan incrementando su tamaño, sobre todo si tiene que ver con la posibilidad de que alguna persona de escasos recursos pueda tener una comida para ese día. Sin embargo, los casos de contención que involucren daños y allanamiento mayores que superen un obstáculo físico sin desplegar un esfuerzo significativo, estos sí serían punibles. Entonces, esta es la nueva propuesta que tiene Alemania para las personas que no tienen hogar, porque cabe recalcar, muchos se quedaron sin trabajo, muchas empresas optaron por salirse de Alemania precisamente porque el consumo energético era demasiado a lo que estaban realmente recibiendo. Entonces, muchas personas lamentablemente empezaron a quedarse sin empleo. Pese a la intención de Olaf Scholz de ayudarlos como tal con recursos económicos a ciertas personas, incluso con nuevos programas también, pues finalmente necesitan comprar alimentos y en este caso
podría ser la opción que está ofreciendo, no necesariamente Olaf Scholz, pero por lo menos su gobierno, para ayudar a los ciudadanos, que es el que empiecen a tomar, en este caso, cualquier alimento que todavía, pese a ya estar caducado, pueda consumirse para cualquiera de los ciudadanos alemanes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.